No funcionan los elevalunas en Chevrolet Aveo. Y lo peor no es que la ventana no suba o no baje. Lo peor es la duda. Porque en tu cabeza ya aparece la palabra motor, regulador, panel, mano de obra. Y de pronto un problema que podría ser un fusible o un cable partido se siente como una reparación grande. Y ahí es donde mucha gente se equivoca. Empieza a cambiar piezas al azar, gasta dinero, desarma media puerta y al final el fallo era otra cosa. Lo que quiero que te lleves hoy es una forma de pensar el problema. Un mapa mental. Para que, según el síntoma exacto, sepas qué revisar primero, qué prueba confirma o descarta una causa, y cuándo sí tiene sentido meterse con el motor o el mecanismo. Porque los elevalunas fallan de maneras muy distintas, y cada manera cuenta una historia. Empieza por lo más simple, pero no simple de tonto, sino simple de rápido. Antes de tocar un tornillo, pregúntate, ¿falla una sola ventana o fallan todas? ¿Falla desde el botón de esa puerta o también desde el mando del conductor? ¿Se escucha algo cuando presionas el botón, aunque sea un clic, un zumbido, un intento? ¿La ventana se mueve lento, se traba o está completamente muda? ¿Es intermitente? ¿Funciona a veces y a veces no? Esas preguntas, bien respondidas, te ahorran horas. Si falla una sola ventana y las demás funcionan, ya tienes una pista enorme. El problema probablemente está en esa puerta, en su interruptor, en su cableado, en su motor o en su mecanismo. Si fallan todas a la vez, la película cambia. Ahí piensas en alimentación general, fusible, relé, interruptor maestro o algún tema de bloqueo. Y aquí aparece un clásico que parece una tontería hasta que te pasa. El bloqueo de ventanillas. En muchos autos hay un botón que desactiva los elevalunas de las otras puertas. A veces se queda a medio contacto. A veces falla internamente. A veces alguien lo presionó sin darse cuenta. Si desde el conductor no puedes mover las ventanas de los pasajeros, pero cada puerta sí mueve su propia ventana, ese bloqueo o el interruptor maestro se vuelven sospechosos. Si ninguna puerta mueve nada, entonces no es bloqueo, es otra cosa, otra condición básica, el contacto. Hay Aveo en los que los elevalunas solo responden con el switch en cierta posición. Parece obvio, pero cuando estás apurado, con lluvia, con la ventana abajo, puedes jurar que se murió. Y en realidad el auto está en una posición donde no alimenta accesorios. También vale revisar si el problema aparece después de lavar el auto o con humedad. Eso suele apuntar a conectores sulfatados o agua entrando al interruptor. Ahora, vamos a la parte que separa a quien adivina de quien diagnostica. Escuchar y observar. Si presionas el botón y escuchas un clic, o un zumbido, o el motor intentando, eso significa que algo de electricidad está llegando. Si no hay absolutamente ningún sonido, ni cambio de luz interior, ni nada, es más probable que el problema sea eléctrico antes del motor. Fusible, interruptor, cableado, masa. Y ojo con un detalle. A veces el motor suena, pero el vidrio no se mueve. Eso no es eléctrico, eso es mecánico. Puede ser el regulador con el cable roto, una guía trabada o el vidrio desenganchado. En esos casos, insistir con el botón puede empeorar el daño. El motor sigue tirando, el cable se enreda, se rompe más o se recalienta. Ahora sí, entremos al diagnóstico eléctrico con cabeza fría, porque aquí es donde se resuelve la mayoría de los casos sin comprar piezas caras. No funcionan los elevalunas en Chevrolet Aveo, y lo primero que muchos hacen es buscar motor de elevalunas en Internet. Pero antes de eso, hay una pregunta más barata. ¿Está llegando alimentación y está regresando más a donde debe? Empieza por los fusibles. No te voy a decir un número exacto porque cambia por año y versión, pero en la tapa de la caja de fusibles suele venir el diagrama, y en el manual también. Busca los que digan algo como Power Window, elevalunas, accesorios o incluso BCM, si tu versión lo maneja por módulo. Y aquí hay una trampa común: mirar el fusible a ojo y darlo por bueno. Un fusible puede verse entero y estar fisurado. Lo ideal es probarlo. Si tienes una lámpara de pruebas o un multímetro, compruebas continuidad o presencia de voltaje en ambos lados con el contacto puesto. Si hay voltaje en un lado y no en el otro, ese fusible está abierto. Si no hay voltaje en ninguno, el problema está antes: alimentación general, switch de encendido o un fusible principal. Si el fusible está bien, el siguiente sospechoso es el interruptor, sobre todo el maestro del conductor. ¿Por qué? Porque el maestro suele ser el que más se usa, el que más sufre,
y el que además distribuye señales o alimentación a otras puertas en algunos diseños. Un síntoma típico: desde el conductor no funciona una ventana, pero desde la puerta del pasajero sí. Ahí el motor y el mecanismo están bien, porque la ventana se mueve. El culpable suele ser el interruptor maestro o su conector. ¿Cómo lo confirma sin adivinar? Con una prueba cruzada. Si una ventana no responde desde su propio botón, pero sí responde desde el maestro, el botón de esa puerta está fallando o no le llega alimentación. Si no responde desde ninguno de los dos, entonces o el motor/mecanismo está mal, o el cableado hacia esa puerta está interrumpido, o no llega corriente. Y aquí entra el villano silencioso del aveo. El arnés en el fuelle de la puerta, en la bisagra. Ese tubo de goma por donde pasan los cables del chasis a la puerta se dobla miles de veces. Con los años, algunos cables se parten por dentro. A veces hacen contacto a ratos. Funciona cuando abres la puerta a cierto ángulo, falla cuando la cierras. O funciona en frío y falla cuando el material se ablanda. Si tu fallo es intermitente, si cambia cuando mueves la puerta, si un día funciona y al otro no, ese fuelle merece atención. Una prueba muy simple, sin herramientas. Con el auto en contacto, presiona el botón del elevalunas y, al mismo tiempo, mueve suavemente el mazo de cables en la zona del fuelle, sin jalar como loco. Si de pronto revive o intenta moverse, ya tienes una pista fuerte. No es una reparación definitiva, pero es un diagnóstico. La reparación correcta es localizar el cable dañado, sanearlo y empalmarlo bien, con uniones firmes y aislación adecuada. No con cinta enrollada a la carrera, porque ahí vuelve a fallar. Si tienes multímetro o lámpara de pruebas, el diagnóstico se vuelve más claro. En el motor del elevalunas normalmente llegan dos cables. Cuando presionas subir, la polaridad se invierte respecto a bajar. Es decir, el motor gira en un sentido u otro según cómo el interruptor invierte la alimentación. Entonces, si puedes acceder al conector del motor, puedes medir si al presionar subir aparece voltaje, y al presionar bajar aparece voltaje pero invertido. Si hay voltaje claro en ambos casos y el motor no hace nada, el motor está sospechoso. Si no hay voltaje, el problema está antes: interruptor, cableado, conectores, masa. Pero cuidado, medir voltaje en vacío a veces engaña. Puedes ver 12 voltios con el multímetro, y aún así, el motor no moverse porque hay una caída de voltaje bajo carga, por un cable medio cortado, un conector sulfatado o una masa mala. ¿Cómo se nota? Porque el motor intenta, o se mueve lento, o solo funciona a veces. En esos casos, una lámpara de pruebas puede ser más honesta. Si la lámpara enciende débil, hay resistencia en el circuito. Otra pista: cuando presionas el botón, las luces del tablero bajan un poquito, o la luz interior cambia. Si no cambia nada, quizá ni siquiera está llegando corriente al motor. Ahora pasemos a la parte mecánica, porque hay fallas que no se arreglan con fusibles ni con interruptores. Si escuchas el motor girar, un zumbido constante, pero el vidrio no se mueve, suele ser el regulador. En muchos reguladores de cable, el cable se deshilacha, se sale de la polea, o el carrete se rompe. El motor gira feliz, pero no transmite movimiento. También puede pasar que el vidrio se haya soltado del soporte. El mecanismo se mueve, pero el vidrio se queda. Y hay un síntoma que asusta: el vidrio se cae dentro de la puerta. Eso casi siempre es mecánico. Se soltó del soporte o se rompió una pieza del regulador. Si el vidrio se mueve lento, se traba a mitad de camino, o sube torcido. Ahí piensa en guías sucias, felpas endurecidas, o desalineación. A veces la gente fuerza el vidrio con la mano mientras presiona el botón. Y sí, a veces sube. Pero ese truco puede terminar de matar el regulador o quemar el motor. Si el motor está luchando contra fricción, se calienta, consume más corriente y acorta su vida. Lo correcto es reducir la fricción, limpiar guías, revisar que el vidrio esté bien asentado y lubricar donde corresponde con un producto adecuado, sin engrasar felpas como si fueran bisagras, porque eso atrapa polvo y empeora. ¿Y cómo distingues motor cansado de mecanismo trabado? Por el comportamiento. Un motor cansado suele ir perdiendo fuerza con el tiempo, cada vez más lento, especialmente al subir. Un mecanismo trabado puede ser irregular. A veces va bien, a veces se frena en el mismo punto, a veces hace un clac y se detiene. También influye la temperatura. Con calor, algunas gomas se ponen más pegajosas. Con frío, se endurecen. Si solo falla en ciertas condiciones, sospecha fricción o guías.
Hay una prueba que muchos mencionan: alimentar el motor directo con 12 voltios para ver si gira. Como idea de diagnóstico, puede servir, pero hay que hacerlo con cuidado. No es para dejarlo así, no es para puentear permanente, y no es para hacerlo si no estás seguro de lo que tocas. Si alimentas directo y el motor gira fuerte, el problema está en el interruptor o cableado. Si no gira o gira muy débil, el motor o el mecanismo están mal. Pero incluso si el motor gira directo, si el regulador está roto, el vidrio seguirá sin moverse. Por eso, esa prueba no resuelve, solo te ubica. Ahora, hablemos de escenarios típicos, porque ahí es donde el diagnóstico se vuelve casi automático. Escenario 1. Solo falla la ventana del conductor. Las demás funcionan perfecto. Aquí hay dos sospechosos principales: el interruptor del conductor y el motor barra regulador de esa puerta. ¿Cómo decides? Si al presionar escuchas el motor intentar, probablemente el interruptor está enviando señal, y el problema es mecánico o motor. Si no se escucha nada, el interruptor o su alimentación barra masa. Y en el aveo, el interruptor del conductor sufre mucho: contactos gastados, suciedad, humedad. A veces una limpieza de contactos ayuda, a veces toca reemplazar. Escenario 2. Falla una ventana de pasajero, pero desde el conductor sí la puedes mover. Entonces el motor y el cableado principal hacia esa puerta están bien. El botón de esa puerta o su conector es el culpable más probable. Escenario 3. Falla esa ventana desde ambos mandos. Aquí ya miras el arnés en el fuelle, el conector del motor, o el motor barra regulador. Escenario 4. Fallan todas las ventanas. Aquí la gente entra en pánico, pero curiosamente muchas veces es lo más rápido de diagnosticar. Si ninguna responde, piensa en fusible principal de elevalunas, relé si aplica, alimentación del interruptor maestro, o un problema de masa común. También revisa si el auto tuvo algún trabajo reciente: cambio de batería, instalación de alarma, audio, luces. A veces tocan un cable de accesorios y dejan algo flojo. Si el fallo apareció justo después de una intervención, no es casualidad. Escenario 5. Funcionan a ratos. Hoy sí, mañana no. O solo funcionan con la puerta entreabierta. Esto grita: cable partido en el fuelle, o conector sulfatado. Es de los casos más traicioneros porque te hace creer que se arregló solo. No se arregló. Solo hizo contacto por un momento. Y ahora, los errores que más caros salen. El primero, cambiar el motor o el regulador sin comprobar alimentación y masa. Porque el motor puede estar perfecto y no recibir corriente por un cable cortado. El segundo, subir el amperaje del fusible para que aguante. Eso es peligrosísimo. Si el fusible se quema, está protegiendo el circuito. Poner uno más grande puede calentar el cableado, derretir aislación y crear un problema mucho peor. El tercero, forzar el vidrio con la mano. Si está trabado, hay una razón. Forzarlo puede romper guías o desenganchar el vidrio. Si estás pensando: ok, pero yo no tengo multímetro, igual puedes avanzar mucho. Puedes escuchar. Puedes probar desde distintos mandos. Puedes observar si el fallo cambia al mover la puerta. Puedes revisar fusibles con una lámpara simple. Puedes inspeccionar conectores visibles por corrosión. Y si decides ir al taller, ir con estas pistas cambia todo. Ya no llegas diciendo: no sirve la ventana. Llegas diciendo: falla solo esta puerta, no hay ruido, y al mover el fuelle a veces responde. O, hay voltaje en el motor pero no se mueve. Eso evita que te vendan un motor cuando era un cable. Y aquí viene el momento de convertir todo esto en una decisión clara. Cuando no funcionan los elevalunas en Chevrolet Aveo, lo que necesitas no es una lista infinita de posibilidades, sino una ruta lógica. Si falla una sola ventana, primero descarta mando y bloqueo, luego sospecha interruptor y cableado de esa puerta, especialmente el fuelle, y recién después motor y regulador. Si fallan todas, empieza por fusibles y alimentación del sistema, y luego el interruptor maestro. Si hay ruido pero no hay movimiento, piensa mecánico. Si no hay ruido y no hay señales, piensa eléctrico. Si es intermitente, piensa cable partido o conector. ¿Y cuándo conviene parar y buscar ayuda? Cuando necesitas desmontar el panel y no te sientes cómodo, cuando el vidrio está suelto y puede caer, cuando hay riesgo de romper el cristal, o cuando el diagnóstico apunta a un problema de cableado que requiere reparar bien para que no se caliente ni vuelva a fallar. Un buen taller no es el que cambia piezas rápido, es el que mide, confirma y recién ahí reemplaza. La idea final es simple: el elevalunas no muere de golpe por magia.
Da señales. Y esas señales, si las lees bien, te dicen si estás ante un fusible, un interruptor, un cable en el fuelle, un conector sulfatado o un motor barra regulador agotado. Si te quedas con esa lógica, la próxima vez que la ventana no responda, no vas a entrar en pánico. Vas a hacer 2 o 3 pruebas cortas, vas a ubicar el problema en el mapa y vas a decidir con calma qué atacar primero. Y ahí es donde se ahorra dinero, tiempo y frustración.